Hola a todos, soy Somdit, el profesor de los idiomas. Yo hablo español. Hoy es miércoles. El día es 11 de diciembre de 2024. Los verbos hablar, buscar, trepar, mirar, cocinar, bailar, cantar, escuchar. Bailar, cantar, escuchar, bailar, pensar, ganar, manejar, secar, caminar, dibujar, empezar, aconsejar, dejar, acabar, enseñar, bajar, alcanzar, amar, ayudar, aceptar, guardar, nadar, negar, jugar, encontrar, exclamar, llegar, llamar, estar, viajar, trabajar, andar, cargar, comprar, cenar, preguntar, respuesta, cambiar, entrar, buscar, calcular, significar, asistar, saltar. Gracias, adiós, hasta la vista, hasta pronto, hasta luego.